compartí con la iglesia una experiencia de niño. This morning I shared with the church an experience as a child. Pero hoy quiero compartirles una experiencia que usted también puede experimentar aquí en Nueva York. But I'm going to share an experience that you can experience also here in New York. Hay talentos que se desarrollan en las personas que a veces digo, Señor, ¿cómo lo hacen? There are talents developed in people that sometimes I'm amazed. Por ejemplo, hay un talento de personas que prueban, por ejemplo, el café. There's a talent that people have where they taste coffee. Y ellos saben cuál café es bueno y cuál café es malo. They know which coffee is good and which is bad. A ellos se les llaman los catadores, ¿verdad? They are experts in coffee. Entonces ellos prueban una cucharada, They taste a spoonful, la mueven en su boca they move it around in their y mouth, después la escupen. then they spit it out. Y ya después de que pasa el sabor, After the taste passes, van y toman otro hasta que escogen cuál es el producto o el café que quieren comprar. they drink another until they choose which one they want to buy. Yo no soy catador de café. I am not an expert in coffee. Si usted me sirve un café, no importa donde sea, yo me lo tomo. If you serve me coffee, I will drink it, whatever it is. Y no sé si estuvo excelente, perfecto, no lo sé. I won't know if it was excellent, perfect, or anything. Bien, en cada personas se especializan en ciertas cosas. Every person specializes in Pero something. hay otro talento que admiro muchísimo y es el talento musical. But there's another talent I admire, and that's musical talent. Cuando los músicos adquieren ese tono tan especial en sus oídos When musicians are able to have that tone in their ears, para poder distinguir el instrumento que suena, to be able to distinguish the instrument playing, no solamente cuál es el instrumento, not just which instrument, sino quién hizo el instrumento. but who made the instrument. Es impresionante. It's incredible. Yo en la vida me encontré justamente con un director de una orquesta sinfónica And once I met a orchestra director, y él precisamente tenía ese oído. and he had that ear. Yo tampoco tengo ese oído. I also do not have this Así ear. que si usted canta mal, no se preocupe porque para mí es una belleza lo que If you don't escucho. sing well, don't worry, because I won't know. It will sound beautiful to me. Pero en el siglo XV, en el siglo XVI, hubo en intervalo de esos dos siglos unos fabricantes de violines que son muy famosos. Between the 15th and 16th century, there were these violinist makers who were famous. Y algunos de ellos todavía sigue funcionando toda su casa, es decir, su descendencia siguen produciendo violines. And for some of them, their descendants continue to produce Si violins. usted va al Museo de Arte Metropolitano aquí en Nueva York, If you go to the Metropolitan Museum here in New York, va a poder encontrar algunos violines hechos por hombre Niccolo Amati. you'll find some violins made by this man by the name of Niccolò Amati. Él es italiano, o era italiano. He was Italian, Pero lo interesante es que sus hijos y sus aprendices han continuado trabajando con esa misma línea de violines. what's interesting is his children and apprentices have continued to work with this violin. Son muy costosos, They're muy costosos very esos violines. expensive. Usualmente la gente profesional y de alto cultura musical tienen acceso a ello. Only usually professionals or people of high culture have access to them. Pero si hay un buen músico, él le dice a usted, ese violín que está sonando es seguro de Amati. But if you're a good musician, you'll hear it and say, that's probably a violin from Amati. Pero aquí aparece una historia que me pareció interesante. Eso pasó en Cremona, Italia, justamente la ciudad original de Amati. But here's a story that I found interesting that originated in the city de Amati in Italy. Porque había un muchacho llamado Antonio. There was a man by the name of Anthony. Y Antonio, a él le gustaba el canto. Anthony liked to sing, Pero mis hermanos, él cantaba muy mal. but he sang very badly. Tan mal cantaba que lo criticaban y los amigos se burlaban. He sang so badly that his friends criticized him. De tal manera que él ya llegó un momento en el cual se frustró porque definitivamente con el canto no daba más. And he got frustrated because obviously he couldn't do well with the singing. Todo lo que él tenía, sus posesiones, todo lo que él tenía era una navaja de bolsillo. All that he had, his only possession, was this pocket knife. Era todo lo que tenía. That was all he had. Así que él sabía de que Amati fabricaba los mejores violines en su ciudad. And he knew that Amati produced the best violins in his city, in Cremona. Así que él agarró madera So he grabbed some wood, y comenzó con su navaja, con su cuchillo, a darle forma a esa madera. and with his pocket knife, he started to make a Y shape out como of this wood. pudo,
hizo un violín And how he was able to, he created a violin con su navaja. with his pocket knife. Un día llegó a la casa de Amati, al taller de Amati, One day he got to the workshop of Amati, y dio la casualidad que el que le abrió fue justamente Nicolo. and go figure, the day he went there, it was Nicolo himself who opened the door. Entonces, en ese tiempo, Antonio tenía más o menos como unos 12, 13 años de edad. Anthony was about 12, 13 years of age at this time. Y también una de las formas antiguas para aprender un oficio siempre era yendo al taller de alguien y aprender el oficio de ese otro. One of the old-fashioned ways of learning things was going to be an apprentice at a tool shop Yo and por eso soy learning muy from the buen best. cocinero, That's why I'm a very good porque cook, todo lo que mamá me hacía me lo comía. because everything my mom cooked for me, I ate. Bueno, el asunto es que Antonio se presenta y abre, Nicolo abre la puerta, Nicolo Amati. Anthony shows up and Nicolo Amati opens the door Entonces él le dice, yo soy Antonio and he says, I'm Anthony. y yo quiero, y le alcanzó, le mostró el violín que había hecho ahí con su navaja, con su cuchillo de... Showed him the jovencillo. violin he'd made with his pocket Y le knife. dice, yo quiero ser un fabricante de violines como usted, ¿me puede enseñar? He said, I want to be a violin maker just like you. Can you teach me? Nicolo Amati se rió, Nicolo Amati laughed porque la verdad era un violín feo. because honestly, it was just an Ahora, ugly violin. Imagínese para Antonio se frustró como cantante So imagine Anthony got frustrated as a singer. y ahora su trabajo allí con el violín tampoco estaba funcionando. Now his job as a violin maker wasn't working out. Pero Amati cambió su sonrisa por las siguientes palabras. But Amati changed his laughter for the following words. Si tú quieres ser un fabricante de If violines, you want to be a violin maker, entonces un fabricante de violines serás. then a violin maker you shall be. Y Antonio And Anthony se convirtió en el gran Antonio Stradivari, became the great Antonio Stradivari, uno de los mejores fabricantes de violines en todo el mundo, one of the best violin makers in all the world, de quien muchas orquestas hoy en día se nutren de esa casa Stradivari, and many orchestras are found in the Stradivari house por los violines de un muchacho because of the violins of one kid que encontró obstáculos en la vida, who found obstacles in life. encontró burlas, He found people making fun of him. encontró un no se puede He found you can't, y de pronto encontró la posibilidad de que había algo que sí podía hacer and then found the possibility of something he might be able hasta to el do día de hoy. Así que la to this próxima day. vez So the next time que usted vaya a un museo you go to a o museum, vaya a algún concierto de algún violín, go to a concert and there's a violin, pregunte quién hizo ese violín. ask who made that violin. Se le dice que fue Amati o que fue Stradivari. If it's Amati or Stradivari, Ya usted sabe que el músico es muy bueno el que va a tocar ese you instrumento. know that the musician who's going to play the violin is very good. Hoy comenzamos una nueva serie. Today we begin a new series. La serie es Contra la Corriente. The series is Against the Tide. Cuando todo se viene en contra de When nosotros. everything comes against us. Cuando alguien se burla. When someone makes fun of O us. cuando hay dificultades. When there's O difficulties. cuando las puertas se When cierran. doors are closed. Cuando no vemos salida. When we don't see a way out. Cuando lo que esperamos no lo recibimos. When what we're hoping for we don't Cuando, receive. cuando todo parece en contra de nosotros. When everything seems against us. Quizás alguien esté pasando por eso. Maybe someone's going through O that. haya pasado por Or eso. has gone through that. Pero hay unas palabras de C.S. Lewis, no sé si ustedes recuerdan de él, There are a few words from C.S. Lewis, not sure if you remember him. gran apologista cristiano, A great ¿verdad? apologist, a Christian one. Él era inglés He was English, y él decía las siguientes and palabras. he said the following words. Toda dificultad, Every difficulty, todo problema every problem u obstáculo que tengamos que or enfrentar obstacle we must face, prepara a personas ordinarias prepare ordinary people para hacer cosas to do extraordinarias. extraordinary things. Y yo la verdad, yo me creo ordinario. And honestly, I think I'm Me ordinary. refiero a que soy del común, es decir, no tengo nada especial. Meaning there's nothing special about me. Pero yo creo But I believe que si yo dejo que el Señor trabaje en mi vida, if I allow the Lord to work in my life, puedo hacer cosas extraordinarias. I can do extraordinary things. No sé si aquí alguien súper especial I don't know if there's someone here who's super special, que ya le hayan hecho un pedestal, es un vecindario, who a pedestal has been formed ¿verdad? for you. O tenga una estatua suya en algún lugar, Maybe no lo there's a sé. statue of you somewhere. Pero el hecho es que somos gente común y corriente. But we are, for the most part, just regular people.
Quiere decir entonces que si Dios quiere hacer algo extraordinario con nosotros, It means that if God wants to do something extraordinary with us, todos tenemos esperanza de hacer algo extraordinario. we all have the hope of doing something extraordinary. Dile al que está al lado, Tell the person next to you, tú tienes el potencial you have the potential de algo extraordinario. of something extraordinary. Ahora, la vida, como dije antes, es dura, As I said before, life is hard, no porque nosotros lo estamos buscando, not because we're looking for it, sino porque ya nacimos en una vida dura. but because we were born into a difficult life. Y vamos a ubicarlo en la perspectiva del profeta Isaías. Let's look at it from the perspective of the prophet Isaiah. En el capítulo 60, In chapter y 60, vamos al versículo let's 2. go to verse 2. Dice allí, Isaías 60, versículo 2. It says there, Isaiah 62. Y aparecen unas frases, vamos a ir lentamente mirando las Let's frases. look at the phrases slowly. La primera frase dice, mira, las tinieblas cubren la tierra. It says, see, darkness covers the earth. Esa es una realidad. That's a reality. Donde quiera que vayamos, usted va a encontrar algo de oscuridad. Wherever you go, you're going to find something of darkness. ¿Se han dado cuenta de eso? Have you noticed that? Usted va a encontrar, por ejemplo, que los matrimonios se divorcian. You'll see marriages failing, O va a encontrar que los padres abandonan sus hijos. parents abandoning their children. O va a encontrar en el trabajo que hay jefes injustos. You'll find bosses who are not O just. usted va a encontrar que los más débiles de pronto sufren más de lo necesario. Maybe you find weak people who suffer more than necessary. Usted va a encontrar que hay dificultades. You will find that there is difficulty. Bueno, el asunto es que mientras hayan But tinieblas, while there is darkness, van a haber dificultades. there is going to be difficulty. Qué noticia tan buena, ¿verdad? What good news. Pero aquí está diciendo el profeta But the Isaías, prophet Isaiah is saying here, la oscuridad está cubriendo la tierra. darkness covers the earth. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar maldad. Wherever you go, you will find evil. Vamos a encontrar cosas You're going to terribles. find terrible Les things. comentaba que esta mañana que fue muy triste lo que pasó ahora en This Texas, morning we spoke about how sad it was what happened in cuando Texas. los niños que tienen que ir a la escuela su último día de When clase, children were going to school on their last day, muchos de ellos no regresaron a casa. many of them didn't go home again. No lo merecían. They didn't deserve it. Ninguno de ellos merecía morir. None of them deserved to die. Eso es injusto. That is unjust. O encontrar a estas maestras que dieron su vida por estos Or niños, finding these teachers who gave their life for these children, tampoco fue it justo. was unjust. No tiene que pasar It eso. shouldn't have happened. Pero pasa. But it happens. Obviamente usted y yo encontraremos algunas explicaciones, ¿verdad? We might find some explanations. La solución tiene que ser esto. The solution should be this. La solución tiene que ser de otra The forma. solution should be that. Se puede hacer esto You can do this, allí y allá, there and here. pero hay una realidad. But there's a reality Es que mientras el ser humano no cambie su corazón, that while human beings did not change their heart, seguiremos sujetos a la oscuridad que nos rodea. we will continue to be subject to the darkness that surrounds ¿Me us. escucharon? That surrounds us. Mientras el corazón no cambie, While the heart does not change, seguiremos sujetos a la oscuridad, we will continue to be subject to porque la darkness oscuridad cubre la tierra. because darkness covers the earth. Y usted va a encontrar personas que no merecían morir And jóvenes you'll find people who did not deserve to die muriendo young, jóvenes. dying young. ¿Por qué? Why? Sigue aumentando las estadísticas de suicidios en el país. Statistics rates continue to increase. ¿Por qué? Why? No tiene que ser. It shouldn't be. Siguen muriendo niños de desnutrición en diferentes partes del mundo. Children continue to die from hunger in different parts No of the debiera world. ser It así. shouldn't be like this. Buscamos We soluciones. look for solutions. Pero si ustedes se dan cuenta, But if you notice something, pareciera que entre más soluciones the buscamos, more solutions we seem to find parece or que fue look for, inalcanzable el objetivo que tenemos. the objective we have No seems to be llegamos hasta unreachable. allá. We can't reach it. A veces se convierte entonces en lo que se llama una utopía, ¿verdad? It becomes Una ilusión. an illusion. Nuestros objetivos. Our objectives. Porque pareciera que nunca podremos alcanzarlo. Because it seems like we can never reach them. Porque si alimentamos 100, Because if we feed 100, ya hay 1000 más ahora que están con hambre. now there's 1,000 more who are hungry. Porque si ayudamos a 20, If we help 20, ya hay 400 más que están esperando now ayuda. there's 400 more who are waiting for help. Tragedias pasan. Tragedies happen. ¿Sabe qué sucedió en Nigeria esta semana? Do you know what happened in Nigeria this week? Una iglesia allí en Nigeria, A church in Nigeria, ellos hacen anualmente lo que se llama una feria de bendición. they annually have this fair of blessing, Y en esa feria invitan a toda la comunidad and they invite the whole community to the para fair que vengan y reciban cosas gratis. so they can come and receive free things, Alimentos,
alimentos, Food, ropa, clothes, cosas para su casa. things for the house. Es decir, se reúnen tantas cosas para que ese día vengan todos los que más puedan a recibir algo They gratis. gather as many things as possible so many people can come to receive free things. Toda la actividad comenzaba a las 9 de la mañana, The activity started at 9:30, pero desde las 5 de la mañana ya se estaban haciendo las but filas. a line was being formed already from 5 in the morning. Así que en esa espera So in that wait, no se sabe quién todavía we still don't know who se le ocurrió que en la puerta principal de entrada a todo el área de repartición decided that the door that was the main entrance to a everything, alguien se le olvidó asegurarla con el candado. someone forgot to lock it. Así que cuando la gente comenzó a llegar, So that when the people started to arrive, alguien descubrió que estaba desasegurada la puerta, el portón, someone discovered it was unlocked, corrió la seguridad, opened it, empujó las puertas pushed the abiertas doors open, y toda la gente que venía supuestamente a ser bendecida, and everyone who came to supposedly be blessed, resultaron más de 30 muertos, more than 30 people were found unos dead, contra otros, one against the other, buscando una bendición. looking for a blessing. Muy triste que una mujer en embarazo quedó allí muerta con It su was bebé so en su sad. vientre. A pregnant woman there was killed, Y muchos niños también encontraron muertos después de que pudieron sacarlos debajo de las personas. and many children were found dead after they were removed from ¿Por under qué? people. Why? No tiene que ser. It shouldn't be. Es injusto. It's unjust. ¿Por qué esta iglesia tenía que pasar por eso? Why did this church have to go through Si that? querían bendecir a la comunidad. They were trying to bless the community. Ahora pasa la Now tragedia. this tragedy happens. Porque aunque usted haga el bien, Because even if you do what's right, hay oscuridad there is darkness sobre la tierra. over the earth. Así que por favor no podemos culpar a Dios So please, we cannot blame por God las cosas que for suceden. the things that happen, Porque algunas personas culpan a because Dios. some people blame God. Si Dios existiera, If God existed, ¿por qué no hace aquello? why doesn't He do this? ¿Por qué no hace lo otro? Why doesn't He do that? Y nos colocamos nosotros And we place ourselves como si fuésemos mejor que Dios. as if we were better than God. Mis soluciones My solutions son mejores que las de Dios. are better than God's. Mis respuestas My response son mejores que las de is Dios. better than God's. Porque mira lo que está pasando Because look what's y happening. Dios no hace nada. And God doesn't do anything. Pero hay algo que no podemos olvidar. But there's something we cannot forget. Usted escríbelo en alguna parte. Write it down somewhere. Los que toman nota. Those who take notes. Dios God no se guía por is circunstancia, not guided by circumstance. no se activa o no trabaja por He circunstancias. doesn't activate or He doesn't work because of Dios circumstance. no trabaja por He peticiones. doesn't work for petitions. Dios no trabaja por He necesidades. doesn't work for needs. Dios actúa God acts por propósito. for purpose. Y es allí donde encontramos el gran problema con nuestra mente. And that's where we find the big problem with our mind. Porque cuando no entendemos, When we don't understand, entonces preguntamos. we ask then. ¿Y sabe por qué no entendemos? And you know why we don't understand? Porque estamos esperando la respuesta, nuestra respuesta. Because we're waiting for our own answer. Cuando no entendemos que hay un propósito detrás de todo. When we don't understand there's a purpose behind all things. Y hay algo que también me da vueltas en la cabeza. And there's something else that goes around in my Y me da mind. vueltas en el corazón. And it goes around in my heart. Y pelea con mis And it pensamientos. fights with my Y thoughts. es lo siguiente. And it's the following. ¿Por qué Dios me pide que yo haga algo Why does God ask me to do que es something contrario a lo que yo pienso? that goes against my thinking? ¿Cómo es esto? How does that work? El Señor me está The diciendo Lord is telling me que debo ver el dolor that I should see y debo pain, ver la dificultad, I should see no difficulties, por mi experiencia, not through my sino experience, por el propósito. by through purpose. Y el problema que The tengo problem I have es que is cuando entonces no tengo that propósito, when I don't have porque purpose, no lo conozco, because I don't know it, entonces mi fe comienza a ser cuestionada. then my faith starts to question. ¿Será que sí vale la pena creer? I wonder if it's really worth believing. ¿Será que Dios sí responde oración? Does God really answer prayers? Dios me pide God asks me que yo vea la dificultad for me to see difficulty como una bendición. as a blessing.
Es una locura. That's crazy. ¿Yo para qué quiero más problemas? Why do I want more problems? ¿Se acuerdan que les comenté a ustedes que una de las razones por las cuales yo no quería ser pastor Remember that one of the reasons I said that I did not want to be a pastor es por todos los problemas que se presentan en el ministerio? is all the problems that arise in the ministry. No es fácil. It is not easy. Nelson es hijo de pastor Nelson is a child of pastors, y él sabe lo que se sufre y lo que se pasa con el ministerio. and he knows how much you suffer and everything that you go through with the ministry. Y él dice, Señor, I said, Lord, yo no quería eso. I didn't want that, Pero les digo algo, but I'll tell you something. ahora yo les amo a ustedes. Now I love you. Con todas las canas que me han sacado. With all the gray hair you've given me. Ahora, esto no es ninguna propaganda para el Día del Pastor. This Por is not a favor. commercial for Pastor's Day, please. Pero el Señor me enseña The Lord teaches me que no debo ver la dificultad o el dolor como mi enemigo. I shouldn't see difficulty and pain as my enemy. Mira lo que dice nuevamente aquí en Isaías. Look what it says here in Isaiah. Entonces está diciendo lo siguiente. It says the following. Dice que las tinieblas cubren la tierra Darkness covers the earth, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. and thick darkness is over the peoples. Porque hay tinieblas sobre toda la tierra, Because there is darkness over all the earth, pero también hay tinieblas sobre regiones, but there's also darkness over regions, hay tinieblas sobre familias, darkness over families, hay tinieblas sobre personas. darkness over people. Si usted se da cuenta que alguna tiniebla aparece por allí en su vida, You'll notice that a darkness just appears in your life por los problemas que está enfrentando. by the problems you're Porque en facing. algún momento mis problemas Because at some point my son problems diferentes a los suyos. are different than yours. Su pérdida Your loss de pronto es diferente a mi pérdida. might be different than my loss. Y no podemos generalizar en este caso. And we can't generalize in this case. Ahí sí somos como los especialistas, ¿verdad? We're like specialists there. Todo ahora es especialización. Everything now has a specialization. Pero es que aún en las tinieblas But even in darkness, hay especialización. there is specialization. Hay estrategia de las tinieblas There is strategy a from nivel darkness de tierra, on the earth, a nivel de nación, on the level of the a nation, nivel de regiones, and region, a nivel de on sectores, the level of sections, a nivel de familias level of y a families, nivel individual. and individually. Ahora, el Señor está diciendo aquí en su Now palabra, the Lord is saying here in His Word, esta es una realidad, this is a no reality. podemos escapar de ella. We can't escape it. Estamos viviendo We are living en un mundo in a world de tinieblas. of darkness. Y en un mundo de And tinieblas in a world of darkness, recibimos malas we noticias. receive bad news. En un mundo de In tinieblas a world of darkness, vemos injusticias. we see injustice. Pero no olvide lo siguiente. But don't forget the following. Tú te preocupas, You worry, tú amas, you love, pero nadie puede amar más but no one can love more que Dios. than God. Tú deseas justicia, You desire justice. clamas por You justicia, cry out for justice. pero nadie es más justo But no one is more just que Dios. than God. Y es allí cuando he entendido que entender algo. And that's where I've had to understand something. Señor, Lord, si tú tienes propósito, if you have purpose, quiere decir that means que estás en control. that you are in control. Si tú tienes propósito, If you have purpose, quiere decir que estás en control. that means you're in control. Muchas veces yo no conozco los propósitos de Dios, debo confesarlo. Many times I must confess, I don't know the purposes of God. Yo quisiera tener un canal directo al cielo y sintonizarlo cada vez y preguntarle, Señor, ¿cómo es la I cosa? wish I had a direct channel to God where I'm able to ask Him, God, how does this work? No, no lo tengo. I don't have it. Yo hago lo mismo que usted tiene que hacer. I do the same thing you have to do. Arrodillarme, I kneel, buscarlo I look for Him, y esperar. and wait. Es lo mismo. It's the same. El otro día alguien me decía, pastor, Someone said the other day, Pastor, ore por mí en esta petición, pray for me with this petition porque yo sé que Dios a usted sí le responde. because I know God does answer you.
¿Saben? You know, Yo tengo los mismos beneficios I have the same benefits delante del Señor before the Lord que usted tiene. that you have. Porque usted y yo Because you and I somos hijos de are Dios children of God por igual equally en su presencia. in His presence. Así que al contrario, So on the contrary, usted me da sus peticiones, you can give me your petitions, pero ven y me pide las mías también, por favor, but para que las ask me for presente. mine so that you could present them. Porque aquí estamos todos en esto. Because here we're the same together. ¿Se dan cuenta? Todos estamos en esto. We're all in the same boat together. El día de mañana, como bien lo estaba describiendo Nelson en su poema, Tomorrow, like Nelson was saying in his poem, nos vamos a presentar delante del we're Señor. going to present ourselves before the Lord, Cada uno. each one of us. ¿Se imaginan cuando llamen su nombre? Can you imagine when they call your name? Uy, eso es tremendo. Must be something. Yo estoy esperando cuando llegue ese día y llamen mi nombre. I'm waiting for that day when my name is called. Dios mismo diciendo mi nombre. God Himself saying my Wow. name. Pero yo espero que cuando me presente delante de Él, But I'm hopeful that when I present myself tener before una gran Him, sonrisa, I'll have a great smile, una gran sonrisa, a huge smile, para poder escuchar, to be able to listen, buen siervo fiel. hear, good, faithful En lo servant. poco fuiste fiel, You were faithful with little, en lo mucho te pondré. and I will place you in greater. Entra en la alegría de tu Señor. Enter into the joy of the Lord. Esa es mi esperanza. That's my hope. Porque aquí, cuanta oscuridad que hay, With all the darkness that's here, mi mejor vida no está aquí. my best life is not here. Mi mejor vida se encuentra en la presencia de Dios. My best life is found in the presence of God. ¿Sabe qué decía Pablo? Do you know what Paul used to say? Yo tengo una lucha interna. I have an internal struggle. Por un lado, quiero irme hasta en la presencia del Señor. On one side, I want to go be before the presence of Pero the por Lord. otro lado, por ustedes, todavía no me quiero ir. But on the other side, because of you, I don't want to go yet. Y yo me pregunto, ¿pero cómo así? Cuando yo leía esa parte de Pablo, dice, ¿pero cómo así? And when I read that, I thought, what do you mean? Con todos los hermanos que le daban problema a Pablo. All the problems that he got from brothers and sisters, Mis hermanos, es que esa iglesia, por ejemplo, la iglesia de Corinto, era un lío. like the church from Corinth, they were a problem. Unos hermanos tan chismosos en esa iglesia. They were so gossipy. No, en serio. No, Usted mira, truly. no tiene nada que ver con nosotros, It gracias has al Señor. nothing to do Nada. with us, thank God. Pero, Nothing. pero es increíble. It's incredible. La iglesia de Corinto era una iglesia The chismosa. church of Corinth was so gossipy. Y corrían los rumores allí y allá. And the rumors would just run rampant. Es más, le levantaron calumnia a Pablo. They even spoke ill of Paul. ¿Y sabe qué Pablo le dice? Do you know what Paul said? Yo tengo una lucha. I have a struggle. Quisiera irme con el Señor. I want to go with the Pero Lord. por ustedes quiero quedarme otro poquito. But because of you, I want to stay a little Yo de longer. Pablo le digo, vámonos rápido para If estar I con el had been Paul, Señor. I would have been like, let's go fast so I can be with the Lord. Porque Pablo entendió Because Paul understood que las dificultades that difficulties son para llevarnos a hacer algo extraordinario are meant to take us to do something extraordinary cuando somos sencillamente nosotros. when we're just simply ourselves. Hay tres cosas que usted y yo podemos hacer con las dificultades. There are three things you and I can do with difficulties. Tenemos tres opciones. Three options we have. Estas opciones las escribió también C.S. Lewis. C.S. Lewis also wrote these options. Y él dice lo siguiente. He says the following. Lo primero que quiere hacer la circunstancia difícil contigo, The first thing difficult circumstances wants to do with tú you, puedes dejarte definir por esa circunstancia. you can allow yourself to be defined by these circumstances. Por ejemplo, For example, tú naciste, you were born. tu padre te abandonó. Your parents abandoned you. Lamentablemente es una realidad de la vida. Sadly, it's a reality in life. Padres abandonan sus hijos. Parents who abandon their children. Y tú puedes pensar que esa situación en tu vida And you can think that the circumstance te in your life marca de esta manera. will mark you in this ¿Quién way. eres tú? Who are you? Un abandonado. I'm abandoned. Te definió. It defined you. Eres un abandonado. You're one who was abandoned. O comenzaste un negocio. Or you started a business. Planeaste todo You bien. planned everything well. Tenías todo, la publicidad, todo lo que necesitabas. You had the publicity, everything ready. Comenzaste a trabajar en el negocio. You start to work the business. A los 3 meses 3 months later, cerraste el negocio. you closed down the business. Fracasó. It failed. Y tú puedes pensar, ¿quién eres tú? And you can think, who are you? Un fracaso. I am a failure.
La esposa te dejó. Your wife leaves you. Tremendo hombre que eras And o you are eres. such a great Y man, la esposa te dejó. but your wife left you. ¿Quién eres tú? Who are you? Soy un despreciado. I am rejected. ¿Sí se dan cuenta? You see? A veces permitimos que la adversidad, Sometimes we allow adversity, las circunstancias de la vida, the circumstances in life, definan quién soy yo. to define who I am. Pero la palabra me enseña But the word teaches me que yo no soy lo que la circunstancia dice que yo soy. that I am not what the circumstance says I am. Yo no soy lo que los demás dicen que yo soy. I am not what others say I Yo am. soy I am lo que Cristo Jesús dice what Christ Jesus que says yo soy. that I am. Y yo soy un hijo de Dios. And I am a child of God. De la primera opción vas a permitir que la dificultad te defina. So the first option is allowing the circumstance to define you. He visto a padres, mira, porque también sucede esto. Hay buenos padres There are good parents con malos hijos. with bad children. Sí, también eso pasa. That happens also. Padres buenos que invirtieron, dieron y todo, pero los hijos se les salieron chuecos Good parents who invested in their children, but the children came out bad. y se avergüenzan. And they're ashamed. Se sienten They frustrados. feel frustrated. No he sido buen padre. I haven't been a good parent. No necesariamente. Not necessarily. Si tú has sido fiel If you've been y has faithful hecho tu trabajo, and you've done your lo que el job, Señor te encomendó a what the hacer, Lord gave you to eres do, un buen padre. you are a good Porque parent. los resultados Because the no results te definen a ti. do not define you. Lo que te define a ti What defines es you lo que tú crees is what you que believe Dios cree that Jesus de ti. says and believes of you. La segunda opción que tienes con las The dificultades, second option you have with difficulties, y como dije antes también lo dice C.S. Lewis, C.S. Lewis also says this, es destruirte. is destroy you. Es cuando se caen los brazos, It's when your arms fall. se pierde la esperanza. All hope is lost. No hay nada más que There's hacer. nothing left to be done. La palabra dice que el enemigo vino a robar, The word says the enemy came to steal, a matar to kill, y a destruir. and destroy. ¿Y quién es el príncipe de las And tinieblas? who is the prince of darkness? Satanás. Satan. Entonces él está buscando matar, He is looking to kill, robar, to steal, destruirte, destroy you, que pierda la esperanza. for you to lose hope. No puedo más. I can't anymore. No hay salida. There is no way out. ¿Para qué orar? Why pray? ¿Para qué buscar del Señor? Why seek the ¿Para Lord? qué ir a la iglesia? Why go to church? Hace años yo tuve una maestra Years ago, I en had la a escuela teacher dominical. at Sunday school. Sí, yo también, como muchos de sus hijos, Like- también iba y tenía las clases durante la predicación. I also used to go to Sunday school like your children during the sermon. Y esta maestra era muy buena maestra. And she was a very good teacher. Servía con tremendo entusiasmo She served enthusiastically en la iglesia, at church, pero tenía un gran problema. but she had a great problem. Es que su esposo no tenía temor del Señor Her husband did not have fear of the Lord. y le hacía la vida imposible a ella And he made para her- que no fuera a la iglesia. He made her life very difficult so she wouldn't go to church. Era horrible. It was terrible. Pasaron varios años. Years passed by. Ella seguía orando para que su esposo She cambiara. continued praying for her husband to Seguía change. esperando el milagro en su esposo. She continued waiting for the miracle in No her husband. sucedió. It did not happen. Un día One day, llegó a mi padre she came to my father y le entregó su posición and she gave her position. y le dijo, no voy a seguir más. She said, I will not continue. He hecho todo lo posible para que mi esposo venga al Señor. I've done everything possible for my husband No to lo come to the logré. Lord, but I did not accomplish it. Ella volvió atrás She went back. y comenzó a hacer lo mismo que su esposo hacía She started doing the same thing her husband was y doing. nunca más regresó a la She iglesia. never came back to church. Su ministerio fue destruido, Her ministry was destroyed. su vida espiritual fue Her destruida. spiritual life was No supe destroyed. más qué pasó con ella, no sé mamá si usted sepa I alguna never knew historia, whatever else happened to her, pero no supe más. but I never learned anything else ¿Por about qué her. razón? For what reason? Porque perdió la esperanza, She lost hope. perdió las fuerzas, She lost her strength. perdió todo. She lost everything. Y usted puede decir, oh, eso a mí no me va a pasar. And you can say, that won't happen to me. Mm-mm. Yo no lo sé, I don't know. solo oro I only de pray que a ninguno nos pase, that it doesn't happen to any of porque us, estamos en un mundo de because tinieblas. we are in a world of Y las darkness. tinieblas son espesas, And darkness is thick, densas. dense.
Y por eso sentimos que la corriente está en contra de nosotros. And that's why we feel that the tides are against us. ¿No se levanta en medio de su relación de pareja una discusión tan fácilmente? Doesn't the fight easily come up ¿Se han dado cuenta de with your eso? spouse? ¿Se han dado cuenta? Have you noticed? Es facilito. So easy. Ya todos lo sabemos que para pelear se necesitan dos. We know that in order to fight, you Pero need two. es fácil. But it's so easy. ¿Por qué me miraste así? Why did you look at me that way? Solamente pregunte por cómo se está combinando la ropa. Just ask, are your clothes matching? Solamente pregunte eso. Just ask that. Y ya se arma un lío. And a fight comes out. Porque a mí me parece que se ve mejor así. I think it looks better this way. No, pero es que si tú dices esto saldría con la otra. Well, if you say this, I'm going to wear that. Y justo antes de venir a la iglesia. And right just before Cuando coming usted to quiere vivir en church, paz. when you want to come in peace, Porque es fácil because it's easy entrar en un roce. to just get into a En un quick fight, problema. into a problem. No más a la entrada. At the entrance, Nos limpiamos las manos al entrar, ¿cierto? we wipe our hands before coming Y in, usted right? viene todo contento a limpiarse las manos. And you're so happy to come wipe Y your hands, aparece clean your alguien y hands, corta la fila y se limpia las manos primero. and all of a sudden someone sticks their hands Y and usted dice, puts their hand before you. qué decencia en esta iglesia. And you say, ugh, there's no decency in this church. Y usted entra entonces, se sienta a adorar. And so you sit down to worship, Pero en su mente mira a la persona que hizo eso. but in your mind you're looking at the person who Y la did otra it, persona ya, and the other adorando. person's like worshiping, Y usted pensando, and you're thinking, si supieran lo que me hizo. if they only knew what that person did. Pasa. It happens. Es fácil. It's easy. Ahora, vamos a tomar una decisión. Let's make a decision. ¿Vamos a dejar que la circunstancia me defina quién soy? Are we going to allow circumstance to define who we are? Yo puedo fracasar, I can fail, pero jamás seré un fracasado. but I will never be a failure. Porque cada fracaso, Because each failure, como bien decía un científico, as a scientist well said, me está mostrando is showing me otra forma más another way cómo no lo debo hacer. of how not to do it. Tú puedes perder, You can lose. tú puedes tener todo en contra tuyo, You can have everything against you, pero no está destruido. but you are not destroyed. Porque siempre que el Señor esté a tu lado, Because anytime the Lord is by your side, siempre habrá esperanza de algo más que there el will Señor va a hacer. always be hope of something the Lord will do. La tercera opción que tienes, Third option you have, third, es tú decides you decide si esa dificultad if this difficulty te va a hacer más fuerte. will make you stronger. Para este próximo junio vamos a tener la visita de una pareja que amamos muchísimo. Next July, we're going to have the visit of a couple we love very much. Es la pareja Snetler. It's the Snetler couple. Una de las cosas que nos bendice a Adolfo y a mí esta pareja es porque es una pareja ministerial. One of the ways this couple blessed us is they're a ministry couple. Lo han pasado todo en la vida, They've gone through everything in life, pero se ha probado su fidelidad delante del Señor. but their faithfulness has been tested before the Lord. Ellos son los que dirigen el ministerio Pan American Ministries, They lead the Pan American Ministries, que es el ministerio con el que hacemos misiones fuera de Estados Unidos. which is the ministry that we do our missions with outside the U.S. Ellos van a estar con nosotros este próximo mes. They will be with us next month. Así que los que no lo conocen, los van a conocer. Those who don't know them will meet them. Larry and Anis Larry and Annie, van a estar con nosotros. they're going to be with us. Hablan muy bien el español, así que por favor pregúntenle y aprovechenlos. They speak Spanish, so you can ask any questions. ¿Está bien? Pero lo interesante y lo que me gusta es lo siguiente, que puedo ver en ejemplos como esos. What I like is that I can see in those examples ¿Qué hace fuerte una relación? what makes a relationship strong. Cuando juntos hemos pasado dificultades. When together we go through difficulties. Entre más pasamos The dificultades more we go through difficulties y vamos al otro lado, and we get to the other side, más fuertes the estamos, stronger we are, más unidos estamos. the more united we are. Y me he dado cuenta entonces And I've noticed que then en el dolor, that in pain, mi pérdida my loss se puede convertir en mi ganancia. can become my gain.
Entonces tú decides qué vas a hacer hoy. So you're going to decide what you're going to do Mi today. hermano Víctor lo sabe muy bien porque My ha brother experimentado muchas de esas. Victor knows this well. He's experienced this. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opción vas a What are we going to tomar? do? What option are you going to take? ¿Vas a dejar que la circunstancia y la adversidad te defina? Are you going to allow adversity to define you? ¿Vas a dejar que la circunstancia te destruya? Are you going to allow circumstance to destroy you? ¿O vas a permitir que a través de la dificultad, la mala noticia que tienes, Or are you going to allow the bad news you have el Señor te haga más fuerte for the Lord to make you y stronger más fuerte and y stronger más fuerte and stronger y más fuerte and stronger por lo siguiente? Escúchame bien. for the following? Otra vez, Listen Isaías carefully. 60 versículo 2. Isaiah 60 verse Dice 2. la siguiente parte. The next Y me part quedé says- solamente con ese versículo hoy. And that's the only verse we're Dice, going over today. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. But the Lord rises upon you. El amanecer del Señor va a estar sobre ti. The Lord will rise upon you. Dile al que está al Tell lado. the person next to you. Mañana es un nuevo día. Tomorrow's a new day. Hay un nuevo amanecer. There is a new dawn. La mala noticia de hoy. Today's bad Todo puede news ser diferente mañana. can be different Porque tomorrow. mañana es un nuevo día. Because tomorrow's a new Entonces, day. la aurora del Señor va a brillar sobre ti. So the Lord will rise upon Y you. esto es espectacular. And this is spectacular. Sobre ti se manifestará su gloria. And his glory appears over you. Sobre ti Over you. se manifestará His glory su gloria. will appear. Y eso llena mi corazón. And that fills my heart. Porque ahora puedo entender algo. Because now I can understand ¿Por qué something. Dios está permitiendo que pase algún sufrimiento? Why is God allowing me to go Porque through suffering? la gloria del Señor, Because the glory of the su Lord, manifestación, His manifestation me está esperando. is waiting for me. Me está esperando. It's waiting for me. En mi casa, At home, en mi trabajo, at work, con mi familia, with my family, con mis amigos, with my friends, aún con mis enemigos. even with my enemies. La gloria The glory del Señor of the Lord se va a manifestar will manifest sobre itself mí, over me, porque su amanecer because his dawn viene. is coming. Viene. It is coming. Póngase de pie en esta hora. Stand at this time. ¿Qué vas a hacer entonces? What will you do then? Tengo más que decirles, I have more to tell you, pero como dije esta mañana, but as I said this morning, llega un momento en el cual da hambre y hay que terminar. you get hungry after all, and we have to end. Pero mis hermanos, But brothers and sisters, aprendí I learned a decirle, Señor, to gracias say, Lord, thank you por la dificultad, for the difficulties, por el dolor. for the pain, Decirte to gracias say thank you porque mi bendición because my blessing está por venir. is coming. Puedes levantar tus manos al Señor y Can you raise decirle, your hands and aquí say, estoy. Lord, here I am. Ya no le tengo miedo a las malas noticias. I don't have fear of bad news. No le tengo miedo a esas situaciones difíciles. I'm not afraid of those difficult situations. Ya no tengo temor. I don't have fear Porque la manifestación de tu gloria because the manifestation of your glory está por venir. is to come. En sanidad, In health, en respuesta, in response, in en answer, puertas in abiertas, open doors, en cambios. in changes. Dile aquí, Señor, estoy delante de ti. Say, Lord, here I am before you. Soy como un vaso que espera más de ti. I am like an empty cup that waits for more of you Porque tú eres fiel. because you are faithful. Porque tú eres fiel, Señor. You are faithful, Lord. Tú me conoces. You know me. Solamente puedo rendirme delante de I ti. can only surrender before you. Te digo gracias por tu gloria. And I say thank you for your glory. Gracias por el milagro que me está esperando. Thank you for the miracle that awaits me. Gracias por la bendición que me estás dando. Thank you for the blessing you're giving me. Gracias porque mañana Thank you because hay tomorrow un nuevo there is amanecer. a new dawn. Mañana Tomorrow hay una nueva there's oportunidad. a new opportunity. Mañana Tomorrow es diferente. is different. Todo es posible Everything is possible si puedes creer. if you can believe. Todo es posible Everything is possible si puedes creer. if you can believe. Con tu
corazón humillado, with your heart humble, puedes mover la mano del Señor you en su can favor. move the Lord's hand in your favor. Todo es posible Everything is possible si puedes creer. if you can believe. Si puedes creer. If you can believe. Adora un momento al Señor. Worship the Lord for a moment. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, mostrado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré, principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Padre, podemos confiar en ti, Father, we can trust in you que este dolor presente that this current pain, tú lo tornas en you bendición, can turn it into blessing. que esta necesidad presente That this current need, tú manifestarás tu you gloria. will manifest your glory. Nada me va a definir Nothing will define me más que lo que tú dices de mí, other than what you say of y me. nada me va a destruir, And nothing will destroy me porque soy más que vencedor en because Cristo we are more than Jesús. overcomers in Jesus Y Christ. voy a ser fuerte en ti, And I will be strong in you porque en ti está mi fuerza. because my strength is in you. Tú eres mi escudo, You are my tú shield. eres mi fuerza. You are my strength. Hoy, Señor, Today, Lord, decido por ti, I decide for te you. creo a ti, I believe you, solamente a ti, mi only Dios. you, my God. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Oh, Christ. sí, Dios, exáltate, oh gran Cordero, y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre, el vencedor. Hay muchas maneras de estar conectados. Encuéntranos en YouTube como ECC Multimedia, en Facebook como Emmanuel Charismatic Church y síguenos en Instagram ECCNY y nuestro sitio web emmanuelcc.us. Mantente conectado.